Estamos en la serie Cristo magnificado en mi cuerpo. Y el título del sermón para el día de hoy es La autoridad en el Espíritu Santo. ¿Tú sabías que tienes como hijo de Dios autoridad en el Espíritu Santo? Si no lo sabías, hoy lo vas a entender. Porque Dios no hizo hijos para dejarlos abandonados como muchos hacen. Tienen hijos y los abandonan. Dios no actúa así. Y por eso le invito a que oremos juntos para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos toda la gloria. Te damos gracias, mi Señor, por este mensaje que nos introduce, Señor, a conocerte un poco más y nos lleva a confiar, a tener esperanza en ti. Nuestra esperanza es viva en ti, Santísimo Rey, y sabemos que tú estás haciendo en favor de cada uno de tus hijos, no solamente en esta iglesia local, sino en tu iglesia invisible en el mundo entero. Por eso hoy honramos tu nombre y te damos gracias orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La autoridad en el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pero debemos saber todos nosotros como hijos de Dios, debemos saber quién es el Espíritu Santo. ¿Ya lo sabes? Pregúntate a ti mismo, ¿yo sé quién es el Espíritu Santo? Entonces, empecemos por descubrir eso. Él es la tercera persona de la Trinidad de nuestro Dios único y verdadero, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Como Dios es espíritu, de la misma manera el Espíritu Santo es espíritu, sin un cuerpo de carne y sin huesos. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos testifica la verdad, porque Él es Dios. Amén. Amén. Repito, es la tercera del Espíritu Santo. Y por eso cuando tú oras, tú puedes orar y empiezas a orar y no te echas bendiciones ni nada de esas cosas con tus manos. Tú oras con tu boca y con tu corazón y con todo tu ser. Con todo tu ser. Y oras y puedes iniciar una oración diciendo, voy a orar a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O puedes orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O puedes orar también en el nombre del Espíritu Santo. Como tú prefieras. Pero sabes que le estás orando al mismo único Dios verdadero. Amén. Pero nunca dejes de hacerlo. Y siempre que cierres una oración, aprendamos lo que el Padre nos enseñó. Y todo cuanto hagan y pidan, háganlo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos vamos a centrar en el Espíritu Santo. Él es la fuente del testimonio y de la revelación personal. Tú eres hijo de Dios y tienes esa conciencia de que eres hijo de Dios porque el Espíritu Santo te lo ha revelado. Si en tu corazón no está el venir a la iglesia, sino solamente a pedirle al Señor que te levante tu casa, que te bendiga con alimento, que te dé casa propia, que te dé vestido, todo eso está bien que tú se lo pidas. Yo no digo que no se pida por eso.
pero tienes que aprender a conocer a tu Dios para que esas oraciones ocupen el lugar que deben tener y tu oración primordial y principal siempre debe estar centrada en Él. En Él. Porque fuimos creados para la gloria de Dios. Amén. No que tú no le pidas lo otro, pídeselo, pero dale la prioridad a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede guiarnos a tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. ¿Sabías esto? Mira, ¿tú te enteras de las noticias de Chía? Yo vivo muy enterado, no solo del acontecer de esta ciudad, yo vivo muy enterado del acontecer nacional, del acontecer político, y todos deberíamos estar atentos a eso. Y le voy a poner solo un pequeño dato. Qué curioso saber esto, y con lo que voy a decir, no quiero lastimar el corazón de ninguno, porque no es mi intención. Nuestro hermano Juan David Saldaña, hijo de John Jairo y de Nubia, perdió la vida en un accidente cerca de Almaviva. ¿Hace ya cuántos años? 10 años. Ok. El 18, ¿no?, de este mes. Va a ser 10 años. Viendo yo las noticias de Chía, si ustedes pueden revisar o enterarse, esta misma semana ocurrió otro accidente allá, pero hace unos meses otro accidente allá, en el mismo lugar, pero hace otros meses otro accidente, pero hace un año otro accidente, pero hace 2 años otro accidente. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué en el mismo lugar? Y la palabra del Señor dice que el diablo anda como león rugiente mirando a ver a quién devora. Y cuando ustedes van por la autopista Centro-Chía-Cajicá, sucede exactamente lo mismo. Todas las semanas. Esta semana otra vez hubo otro accidente. ¿Sí? A un familiar de Ángel Tarazona hace como un mes o mes y medio tal vez, ahí mismo, frente a Fontanar, una prima de él o sobrina de un primo de él tal vez, tuvo accidente en moto y murió. Y esta semana 2. Y la semana pasada fueron 4. Y todo el tiempo está sucediendo. Y nosotros como cristianos hijos de Dios debemos ser entendidos de todos los tiempos. Debemos por eso orar por esta ciudad, y por eso es que nos reunimos en esta iglesia a orar los martes a las 5 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche, y nos reunimos los viernes a las 5 de la mañana, porque la oración del justo puede mucho. Y yo me levanto a orar todos los días a la madrugada y oro por ustedes, oro por sus hijos, oro por su familia, oro por cada uno de ustedes, y siempre le pido al Dios Todopoderoso que los guarde, que los proteja, que los guíe en su entrada, en su salida. Pero ustedes deben hacer exactamente lo mismo, porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y entonces ahí es cuando tú descubres si eres o no un verdadero hijo de Dios, y eso es lo que te pone a templar. Porque si tú eres sincero delante de tu Dios Padre Todopoderoso y dices, oiga, no, yo me despierto y a mí no me dan ganas de orar. Yo me despierto y lo primero que pienso es en qué voy a desayunar, o en que me voy al trabajo, o en qué voy a hacer de quehaceres en mi hogar, pero no te tengo a ti como primera prioridad. Entonces pregúntate, ¿eres un hijo de Dios? Explorémoslo en la palabra.
Al Señor Espíritu Santo se le conoce como el Consolador, en griego Parakleto. Y dice que puede Él aliviar o puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. ¿Le tienes temor al futuro? ¿Le tienes miedo a lo que puede pasar en 2 años con tus hijos, en 10 años? Está atento, porque tú en la comunión con el Espíritu Santo te puedes llenar de esperanza y de fe, y todos esos temores tuyos empiezan a amilanarse, a destruirse hasta que salen de ti y vendrán nuevas tormentas, pero para eso tienes el poder del Espíritu Santo que te ha sido dado como hijo de Dios para ser santificados. Es decir, que la actividad del Dios presente en la vida del creyente es todo el tiempo, aun cuando tú estás durmiendo. El sueño más profundo, ahí está el Señor. Alguno puede decir: yo oro por mi familia, yo oro por el esposo, oro por mis hijos, oro por mis abuelitos, oro por mis primos, por mis hermanos, por toda mi familia, pero no veo que pase nada. ¿Y acaso quién eres tú para decirle a Dios qué haces? Ni uno solo puede decir eso, ni uno solo. Lo que sí debemos decir es todos: gracias, Señor, porque sabemos por fe que tú estás haciendo algo en toda mi familia. Amén. Esa es la forma en que todos nosotros debemos empezar a caminar, porque el Espíritu Santo vive en tu vida si eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, hoy tienes esa oportunidad de recibirlo a Él para que guíe tu vida en adelante. Cuando percibimos la guía de Dios, decimos que eso es obra del Espíritu Santo. Los antiguos, miren lo que decían, que la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas era como el aliento de Dios, como un viento sagrado. No podía ser visto ni ser tocado, pero ellos tenían la evidencia de que así era. Y así debe ser contigo. En Juan 3:8 nos dice: el viento sopla de donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tú eso lo experimentas? ¿Lo estás viviendo ya? Se abren tus ojos en la madrugada y empiezas a pensar en Él. Te dan esos deseos de decir: Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú vas conmigo todo el tiempo, Señor. Pero ¿saben qué? El efecto del Espíritu Santo de Dios, como el viento, podía sentirse y conocerse. ¿Dónde hallamos esa evidencia de la obra del Espíritu Santo? Examinémoslo. Génesis 1, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Todo esto que estoy leyendo está en la traducción viviente. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Así como Dios es Espíritu, Dios es Padre, Dios es Jesucristo, Dios es Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Siempre ha existido desde la eternidad
y hasta la eternidad. Y eso te tiene que llenar a ti de seguridad, de certeza, porque así como se movía antes de que Dios hubiera creado al hombre, y dice aquí, se movía, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas, así hoy se sigue moviendo en tu hogar. Así hoy se sigue moviendo en tu vida. Así hoy se sigue moviendo el Espíritu Santo en la iglesia del Señor, porque Él se mueve donde quiera que haya creyentes en su hogar, en su vida. Allí está el Señor. ¿Lo crees? Amén. Los hijos de Dios vivimos por fe. En el relato de Mateo sobre el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? Sí, han leído ustedes ese pasaje de Mateo 3:16. Dice, Jesús vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. No que el Espíritu Santo sea una paloma. Dice aquí que bajó como una paloma. Eso no lo alcanzamos a discernir completamente. No es que exactamente haya sido una paloma o que el Espíritu Santo sea una paloma, pero bajó el Espíritu Santo y se posó sobre él. Y dice, y luego de su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús en Mateo 4:1 al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Eso qué quiere decir? Que así como el Señor Jesús fue llevado al desierto y dice que fue llevado por el Espíritu, tú también vas a ser llevado por el Espíritu Santo a la prueba para que tu corazón sea firme, tu carácter sea formado. Y tal vez hay personas en tu familia que no se han convertido, que no han llegado a los pies del Señor, porque el Señor está esperando por ti, tu clamor, tu ruego, tu evangelismo. Él está esperando escucharte a ti, hablarle a tus abuelos, a tus padres, a tus hermanos, con la palabra de Dios. Y por eso es que el Señor, desde que te añadió a la iglesia de Jesucristo, ha venido inquietando tu corazón para que eso hagas. Amén. ¿Ves? ¿Y estás siendo probado? ¿Te rechazan? ¿Los que no conocen del Señor te rechazan en tu casa? A mí me ha sucedido, hijos. A mí me sucede. A mis hijos les sucede. A mi esposa les sucede. Y entonces, si le sucede a ellos, pues no es nada raro que a ti te esté sucediendo. ¿Amén? Bienvenidos, buen día. Entonces, mis amados, debemos darle la gloria al Señor, porque Él está pendiente de ti. Él está pendiente de ti todo el tiempo. Él te está mirando. Él no te está mirando para cogerte y darte con una vara. Él está mirando todo lo que haces porque te ama, porque te cuida, porque quiere tu seguridad y quiere asegurar tu futuro eterno para la gloria de Dios Padre. Porque tú fuiste creado para la gloria de Dios Padre. Además, después de su resurrección, porque usted sabe que Cristo resucitó, ¿cierto? ¿Sí lo sabe? ¿Usted tiene esa certeza? Los cristianos tenemos la certeza de que el Hijo de Dios resucitó, porque si no hubiera resucitado, entonces la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no existiría. Existirían tal vez los sistemas religiosos inventados por hombres, pero la iglesia del Señor Jesucristo, si el Señor no hubiera resucitado, entonces su iglesia no existiría.
Y la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia invisible, que tú no la ves, no tiene un nombre específico en ninguna parte. No aparece un aviso que diga, aquí está la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo no se muestra con esos grandes templos y cosas grandes, espantosamente construidas o muy halagüeñas construidas por arquitectos famosos, pero allí no es donde el Señor Jesucristo se muestra. Allí no es donde el Espíritu Santo se manifiesta, sino es en su iglesia invisible, manifestada en iglesias locales como esta. Amén. Donde se predica la palabra de verdad, donde se te enseña la verdad, donde se te predica lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras, y no se predican palabras de hombre. Se predica lo que está escrito en la palabra de Dios. Y bien nos dice allá, leíamos al comienzo en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Y allá en Hechos 2, del 2 al 4, nos dice, eso fue una semana después, el día de Pentecostés. Mire lo que pasó en el día de Pentecostés. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Tú puedes decir amén? Amén. ¿Sabes por qué debes decir amén? Porque si tú crees que el Señor Jesucristo resucitó, eso no te lo puede enseñar sino el Espíritu Santo de Dios, que es el único que le puede revelar al corazón del ser humano la verdad de la palabra. Por eso, si tú estás en la iglesia del Señor y estás siendo atraído por Él, esa atracción solo la puede hacer Él. Yo no te puedo atraer. La palabra de Dios, que es Espíritu, es la que te atrae, porque en la palabra también se mueve el Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Como testifica el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, desde ese momento, cuando vino Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, los primeros cristianos estaban claramente conscientes de que el Espíritu de Dios dirigía a la nueva iglesia. Y por eso, desde Pentecostés hasta el día de hoy, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo todavía existe, porque la iglesia del Señor, nadie, ni un solo ser humano puede levantarse para destruirla. Aunque la iglesia del Señor es la más perseguida en todas las naciones de la tierra, como hoy se persigue allá en la China, como se persigue en Corea del Norte, o como se persigue en todos los países de la Liga Árabe, como la mencionaban antes, 10 naciones de la tierra que odian a los cristianos y los persiguen con odio de muerte, no han logrado en todos los años, desde que se escribió la palabra, desde que el Señor ascendió a los cielos, nunca han podido destruir la iglesia del Señor. Y hoy su iglesia persiste, prevalece, permanece y es. Y por eso es que Él nos llama a todos los que creamos en Él, a pertenecer a su iglesia. Porque allí es donde Él se manifiesta. Allí es donde Él guía a su iglesia, le da consuelo y le da fortaleza. Amén. Hoy, en este tiempo, nosotros continuamos experimentando ese aliento de Dios. El Espíritu de Dios
Miren esto hermoso que encontré. Como dice en el Credo de los Apóstoles, en la Confesión de Westminster, dice así: creemos en el Espíritu Santo, Dios presente entre todos nosotros para darnos guía, consuelo y fortaleza. Sentimos el Espíritu Santo cuando estamos solos. Puede ser en la oración, en el estudio de nuestro devocional de Te reto a ser mejor. Ahí está presente el Espíritu Santo cuando tú dispones tu corazón para llenar tus libros de Te reto a ser mejor. Ahí está. En la reflexión cuando estás estudiando o cuando nos vemos en la necesidad de reflexionar acerca de una decisión difícil que tengamos que tomar, o un viaje, o la compra de una casa, o la compra de cualquier cosa, o la decisión de casarse. Ahí está el Espíritu de Dios en los cristianos que oran a Él y le piden dirección. O cuando se recuerda a un ser querido, la presencia del Espíritu Santo es inmensamente personal. Y el Señor, cuando hace esa manifestación, no le pide a nadie nada a cambio. Solamente le pide creer. Amén. Y crean, hermanos, porque al que cree, todo le es posible. Cuando adoramos al Señor como comunidad aquí en esta iglesia cristiana Visión Colombia, o cuando recibimos la ministración de la palabra de Dios a través de un sermón en esta congregación, o cuando visitamos a los hermanos para ministrarlos, para pastorearlos, para discipularlos, o cuando estamos en nuestras reuniones virtuales de oración, o como cuando nos reunimos en los hogares de extensión, o como cuando tenemos comunión con nuestra familia cristiana y nos reunimos para compartir un desayuno o compartir un almuerzo. De alguna manera el Espíritu Santo habla por medio de la interacción considerada y amorosa de su iglesia, porque donde quiera que vayamos, somos iglesia del Señor Jesucristo. De ahí, mis hermanos, la gran importancia de reconocer nuestra necesidad diaria de comunión con el Señor, pues necesitamos cada uno de nosotros convertirnos verdaderamente en miembros activos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Presentes, atentos, pues el Espíritu Santo que dio vida a la iglesia aún la está guiando y aún la está sosteniendo. Él no se ha ido y no se va a ir, porque el Señor anunció que cuando Él estaba ascendiendo a los cielos, nos dejaba el Espíritu Santo y que vendría por segunda vez por su iglesia. Y Él viene. Y Él viene. Él viene por segunda vez. Y yo digo, mis amados hermanos, eso sí lo digo yo como pastor de esta iglesia, si estuviéramos más atentos, si cada uno de nosotros estuviéramos más dispuestos, si cada uno de nosotros fuéramos más a la oración, si fuéramos más al estudio de la palabra, si fuéramos más a la comunión con nuestro Señor, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo muchos. La enfermedad, la escasez, las preocupaciones, las angustias, las persecuciones, las pérdidas de empleo, porque así como en la milla de oro, entre Chía y Cajicá, todas las semanas hay montones de muertos en motos, en vehículos particulares, porque el diablo habita por allá caminando y sus demonios están atentos a ver cuál desobediente pasa por ahí para caerle y matarlo a través de un accidente. Por eso la oración del cristiano debe ser prevalente, permanente, persistente, sin que falte un solo día. Y yo diría, sin que falte un segundo tu oración, así sea en tu trabajo,
Así sea en el baño mientras te cepillas tus dientes. Así sea mientras la mamita se está maquillando para ir al trabajo. Ahí tiene tiempo de orar por los suyos, bendecir a su iglesia, orar al Señor pidiendo protección para cada uno de los miembros de su familia, donde quiera que estén, donde quiera que ellos vayan, porque el Espíritu Santo está con su iglesia. Amén. Y les decía, mis amados, el Espíritu Santo, de Él recibimos los dones. Él no nos ha dejado solos. ¿Qué efecto tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos transforma. Nos transforma. Ustedes ven aquí adelante un hombre que hace años era un borracho, peleador, pendenciero, peleaba con los semáforos, peleaba en las calles, peleaba en los trancones contra todo el mundo. Pero vino el Señor y transformó esta vida y ahora hay espíritu de paz y de alegría y de gozo en este corazón. Y esa es la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Al renovarte, quiere fortalecerte para que llevemos a cabo las obras que Jesucristo nos encargó. Eso está en Mateo 7:16. Y puedes identificarlos por su fruto, es decir, la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes coger uvas de los espinos o higos de los cardos, dice la palabra? El apóstol Pablo nos deja clarísima la idea de que al mostrarnos el tipo de fruto que todo cristiano debe dar, nos asegura que ese fruto que daremos es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿De eso quieres tú? ¿De eso quieres tú o no quieres eso? Yo quiero amor, quiero amar con el amor de Dios. Quiero vivir alegre en Cristo cada día, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón, en la mente, en el alma del creyente. Eso es lo que Él hace, lo llena de alegría y le da paz en medio de las circunstancias, aún en medio del duelo. El Señor viene y trae la paz, el gozo, la paciencia, la amabilidad, la bondad. Y el Señor es el que hace que cada uno de nosotros se convierta en un hombre o en una mujer fiel, humilde, que tiene dominio propio. Porque ¿saben qué hacen los que no creen en la palabra del Señor? Se mueven en sus fuerzas. Y si dense cuenta aquí por esto, que la palabra lo llama la cerviz, levantan la cabeza así y dicen, ese pastor allá habla muy bonito, pero lo que yo vivo es otra cosa, y sacan pecho y dicen, en mis fuerzas yo puedo, y se resisten a la palabra del Señor, pero no se dan cuenta que lo que se está hablando es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que es verdad, y que la palabra de Dios es poderosa para transformar, porque cuando sale la palabra de Dios por la boca de quien Él quiera usarlo, la palabra no volverá vacía jamás, sino que va y cumple el propósito para el cual fue enviada su palabra. Yo diría amén, mis hermanos. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo otorga dones espirituales a todos los creyentes que crean en Él verdaderamente. ¿Tú quieres dones del Espíritu Santo? Pídeselo a Él. Miren lo que dice 1 Corintios 12, del 8 al 11. Dice, a uno le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese
ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del espíritu o es de otro espíritu. Y todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y el único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don debe tener cada uno. Pero por eso el mismo apóstol dice, ustedes anhelen los mejores dones. ¿Qué don tienes tú? ¿Qué don tienes tú? Pídele al Señor, porque Él está dispuesto a dar. Entonces, entendidos que esos frutos y dones no son un logro nuestro, eso no es para que nosotros vayamos a chicanear. Todos y otros más son producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Es decir, el Señor no nos da los dones para que nosotros vayamos a hacer lo que bien nos parezca con los dones que Él nos da. Porque el Señor es recto, justo, santo, puro y perfecto. Y de Él no nos podemos burlar. Nadie, ni uno solo se puede burlar del Señor. Entonces debemos ser claros en precisar que los dones no se conceden para nuestro propio beneficio. Mucho cuidado con eso. Usted puede pedir los dones del Espíritu Santo, los que el Señor quiera darle, pero usted encontrará que usted quiere tener el don de sanidades, por ejemplo, el don de milagros. Pídale al Señor. O tal vez usted quiera tener el don de fe, pídaselo al Señor. Tal vez usted quiera pedirle al Señor el don de la palabra, el don del discernimiento espiritual. Tal vez usted quiera pedirle esos o varios dones, pero el Señor ya nos dio el don de la reconciliación, que todos los cristianos lo tenemos. Y por eso es que vamos a nuestros hogares y hablamos la palabra y ya no callamos. Alguno en nuestros hogares, a mí me ha pasado, y creo que a ustedes también, cállese, no me hable de su Dios. Porque tienen su Dios es el dinero, porque su Dios son las posesiones materiales, porque su Dios es el trabajo, porque su Dios son sus propias fuerzas. ¿A ellos el Señor les daría el Espíritu Santo? Claro que no. El Señor le da su Espíritu Santo y los dones únicamente a los que forman parte de su pueblo. Y eso no es egoísmo. Lo que pasa es que el Señor quiere edificar a su iglesia para establecerla, afirmarla, fortalecerla y hacerla prevalecer. Porque Él viene por su iglesia. Él no viene por personas que están por ahí como veletas por fuera. No, Él viene por su iglesia, una novia pura, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Dónde encontrar el Espíritu de Dios? Primera de Corintios 3, 16, 17. Dice así: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Amén. Amén. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Y no estamos hablando de una casa o de un gran templo hecho con piedras de mármol y todo ese tipo de ornamentos que ponen allí. No, Dios no habla. Dios habla es de tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y es ahí donde tú lo encuentras.
¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él resucitó? ¿Crees que Él ascendió a los cielos y que se sentó a la diestra del Padre y que se fue a preparar morada eterna para cada uno de los que creemos en Él? Entonces, si tú crees en Él y crees en esa verdad, tú eres lleno del Espíritu Santo, porque esa verdad solo te la ha podido revelar el Señor a través de su Espíritu Santo. Y por eso es que Dios dice que Él destruirá cualquiera que venga a enfrentarse contra los hijos de Dios. Dios mío, temblará. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, y ustedes no se defiendan. Nosotros no debemos defendernos. Que si nos vienen a perseguir, que si nos vienen a acusar, que si nos vienen a señalar, que si nos vienen a incendiar la casa, confiemos en el Señor. Porque si morimos, ¿se acuerdan que predicábamos hace 8 días, como decía el apóstol Pablo? Si morimos, en Él vivimos, en Él somos. Es decir, si el cristiano muere porque lo mataron por causa de Cristo, inmediatamente pasa a la presencia del Señor. Y por eso Pablo decía, ¿qué es mejor? Mejor para ustedes estar aquí porque estoy predicando la palabra, pero sería mejor estar en Él porque descansaría de todo lo que tengo que ver aquí. En otras palabras, parafraseando, Pablo eso es lo que nos quería expresar. Y por eso es que nosotros debemos ir a hacer la obra con la esposa, con los hijos, con los amigos en la universidad, con los compañeros de trabajo, con la familia, con los hijos que uno cree todavía dentro de la iglesia del Señor. Mucha gente expresa el éxito, oiga bien lo que le voy a decir, mucha gente dentro de la iglesia del Señor todavía expresa el éxito en términos de que tiene buenos ingresos. Y eso no es así. Porque el Señor estableció la iglesia para todos. Y en la iglesia del Señor pueden llegar abogados, ingenieros, médicos, odontólogos, lo que quiera. Pero también puede llegar gente muy humilde que no tuvo educación. Y el Señor los va a rechazar porque no tienen educación. No, la iglesia del Señor Jesucristo es para todos. Ahora, ¿el Señor creó la iglesia solo para los inteligentes? No, el Señor estableció su iglesia para todos. Pero la iglesia está llena también de ignorantes. ¿Sabías eso, mi hermano? Porque es que ignorante no es el que no sabe leer. El que no sabe leer es un analfabeto. Pero ignorante es aquel que sabiendo leer no le da la gana leer. Y para eso tenemos la Escritura, para conocer la verdad que nos hace libres. Por eso es que debemos leer la palabra del Señor. Enterarnos de lo que el Señor nos dice, porque no podemos tragar entero, no nos podemos dejar meter los dedos a la boca, mis hermanos, porque muchos falsos profetas andan por todos lugares mirando a ver cómo engañan a muchos para sacarlos de la iglesia verdadera y con el propósito satánico de destruirlos, de engañarlos y dispersarlos para que no vengan a la verdad. Por eso Romanos 6, del 16 al 18, nos dice, ¿no se dan cuenta? Escuche bien esto, mi hermano. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han
hecho esclavos de la vida recta. Amén. Eso debemos ser cada uno de nosotros los cristianos. Ya no somos esclavos del mundo. Ya no somos esclavos de nuestras pasiones. Ya no somos esclavos de nuestras emociones. Es que yo no puedo vivir si no tengo una pareja. ¿Y qué si el Señor quiere que no tengas una pareja? Es que yo no puedo vivir sino con 10 hijos, pues tenga 10. Déjese guiar por el Señor. Piense en la grandeza del Dios que usted tiene. Antes éramos esclavos del pecado. Antes vivíamos esclavos de la mentira. Antes veíamos el gato pasar, el gato negro, y ¡uy, Dios mío! ¿Quién sabe qué hacíamos? Antes veíamos la escalera y no nos metíamos a pasar por debajo de la escalera porque algo nos iba a pasar. Vivíamos en la paranoia de este mundo. Y tú no debes creer esas mentiras de los brujos, de los hechiceros, de los satánicos. En esta ciudad hay muchos brujos, muchos hechiceros que pertenecen a las tinieblas. No coma esos cuentos. Acérquese a la palabra de Dios, conozca la verdad y el Señor lo librará de todas esas inmundicias. Iglesia hermosa, amados hermanos, nosotros no estamos solos, jamás lo hemos estado. Aunque muchas veces nos hemos sentido solos, hoy debes saber que jamás has estado solo. Siempre hemos estado guardados por el Señor. Y la prueba de eso es que hoy estamos con vida. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Hoy estamos oyendo que el Señor sí ha escuchado nuestras oraciones y por eso es que estamos aquí. Aun cuando en el pasado no lo conocíamos a Él. Pero Él siempre nos cuidó, siempre nos guardó y no va a dejar de hacerlo. Y menos ahora que somos creyentes. Amén. Bien dice que para los que no creen en estos hechos sobrenaturales, las cosas de Dios son locura. ¿Te han dicho eso en tu casa, cierto? Los que no creen, a mí me lo han dicho. No, pues eso es una locura. ¿Cómo se le ocurre decir que voy a ser salvo solo por fe, solo por creer? ¿Cómo se le ocurre? Pues es lo que Dios nos enseñó. Amén. Y por eso es que este mundo se ha inventado ver para creer. Y la palabra de Dios dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Por eso tú debes creer. Cree por tu familia, cree por tu esposa, por tus hijos, cree por los compañeros de trabajo que se van a convertir, que van a llegar a los pies del Señor. Cree, pero emprende el camino a llevarles el amor de Jesús. Empréndelo. Efesios 2, 21 y 22. ¿Sabes? Y debes salir de aquí hoy con esa seguridad que tú no estás solo. Que Dios no te va a dejar tirado, jamás. Confía en Él, espera en Él. Dice Efesios 2, 21, 22. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los gentiles, es decir, lo que éramos antes nosotros, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén. Entonces no sufras más, no andes más persiguiendo las cosas de este mundo, sino busca a tu Señor en comunión con Él y Él ordenará todo en tu vida, porque Él se quiere glorificar viendo la prosperidad tuya, la bendición que está sobre ti, la gracia de Dios sobre ti, que te enternece el corazón y te ayuda a ser un siervo justo, un siervo que sirve al Señor. Así la palabra del Señor nos diga que somos siervos inútiles, porque solamente hacemos lo que nos manda hacer cuando obedecemos
Entonces, si el Señor nos llama así, prevalezcamos buscando más y más y más a nuestro Señor cada día. Y entramos a concluir. Dios, por el poder de su Espíritu Santo, creó su iglesia invisible. Les decía que la iglesia invisible está esparcida por todas las naciones de la tierra. En San Andrés Islas está la iglesia del Señor, pero también está allá en El Bichada, en Puerto Carreño, en Acacías Meta, en Pasto, en Túquerres, en Ipiales, en todo el departamento de Nariño, en todos los departamentos de Colombia, en todos los municipios, donde quiera que haya un asentamiento humano, allá está el Señor. En Tulcán, en Ecuador, en Brasil, en Perú, en Chile, en Argentina, en todas las naciones de la tierra está la iglesia del Señor que es invisible. Y esa iglesia se está extendiendo todos los días, en iglesias locales como esta, multiplicándose, cada una de ellas recibiendo el mandato del Señor para llevar las buenas noticias de salvación a todos los seres humanos donde quiera que estemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos la iglesia, somos el cuerpo vivo del Señor Jesucristo que avanza cada día porque somos llenos del Espíritu Santo, tal como hoy lo podemos demostrar y lo hemos podido demostrar por las escrituras que hemos leído. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, versos 16 al 18 nos dice para el cierre: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su Padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Eso no quiere decir que usted vaya y se encierre en una burbuja de cristal, no. Quiere decir es que no haga lo que ellos hacen. Hay quienes pasan por las pasarelas, ustedes ven el modelaje del día de hoy. Las mujeres se exhiben como prostitutas de los prostíbulos más perversos que hayan podido existir en toda la tierra y se exhiben orgullosas, completamente desnudas, como diciéndole a la gente: venga, esto se alquila. Y a veces dentro de la iglesia queremos tolerar eso y decimos: pero ellos tienen derechos. No, Señor, no es así. La palabra del Señor aborrece todo eso. Por eso es que es necesario que se conviertan al Señor, que conozcan la palabra del Señor, porque el Señor no permitirá que si le pertenecen a Él, sigan haciendo lo que hacen. O se arrepienten y vienen al camino, o el Señor los quitará. O los dejará simplemente ahí, a que un día se mueran. Pero ¿para dónde se van a ir si el Señor les está mostrando la esperanza viva y verdadera? Reflexionemos en eso, iglesia. Somos del Señor y le pertenecemos a Él.